Vamos a ver el día de hoy un tema muy interesante y es para quienes están hechos los videojuegos. Parece una pregunta sencilla, fácil de responder. Sin embargo, detrás de esto hay cosas muy interesantes, como es realmente conocer a nuestro público. Hay un libro que se llama The Art of Game Design, está en la plataforma si lo quieren consultar. Su autor es Jesse Shell y en este libro vamos a encontrar una cantidad de parámetros, vamos a decirlo así, sobre el diseño de videojuegos como tal. Y como él mismo, Jesse Shell, el mismo autor, nos dice que no todo está dicho, que ese libro y ese compendio de conocimiento que hay dentro del libro es solamente una forma de abordar el tema, es una forma de poder entrar sobre el diseño de videojuegos. Se los recomiendo, como les digo, ahí está en la plataforma, pueden buscarlo y hacer la respectiva descarga. En el libro, el autor nos cuenta una anécdota sobre Albert Einstein. En un pequeño pueblo, más o menos, es así la historia, Albert Einstein iba a dar una conferencia. En esta conferencia, pues nada, todo el mundo súper feliz porque el gran físico, famoso físico del mundo, la estrella número 1 de la física, iba a dar una conferencia. El tipo fue, claro, aceptó, muy bien. Cuando se dio cuenta, su audiencia, pues no eran académicos, no eran personas que pudieran conocer sobre la física y sobre los densos temas que podía tratar Albert Einstein en una conferencia normalmente. Al darse cuenta del público que tenía, Albert Einstein dijo que su charla podría ser un poco aburrida, poco entretenida, y que si más bien no les gustaría escucharlo tocar el violín, a lo que el público accedió. Él tocó algunas piezas que sabía muy bien y generó una experiencia positiva en el público que tenía. Entonces, fíjense lo interesante de esta anécdota. El gran físico, con todo el conocimiento que tenía, supo que ese conocimiento no sería transmitido de la forma correcta al público que tenía justo enfrente, que no iban a disfrutar y no iban a entender lo que él normalmente habla. Así que decidió transformar su conferencia en algo que sería mucho más fácil de digerir por el público que en ese momento tenía. De ahí que podemos sacar conclusiones de cómo crear videojuegos según el público. Tenemos que hacer un estudio del público, tenemos que entender qué público tenemos, a quién nos vamos a dirigir y cómo crear un producto. ¿Listo? Hay dos errores que se cometen. El primero es un error propio y es creer que lo que a mí me gusta le tiene que gustar a los demás. Y si me gusta a mí, ¿por qué no le va a gustar a los otros? Bueno, ese es el primer error. Muy probablemente usted sí tenga gustos afines con algunas personas, pero muy probablemente no sea para todos. Bien, hay que hacer un estudio del público. Y el segundo error viene del público, bajo la misma anécdota. Todo el mundo quería ir en ese pueblito a ver la conferencia del gran físico Albert Einstein, sin tener en cuenta que ninguno de ellos tenía los conocimientos previos para una charla de estas. Fueron en masa a escucharlo, aún sabiendo, o no, mentiras, sin saber, más bien, qué era lo que realmente querían. Querían escuchar a Einstein, pero ¿de qué? ¿Qué lo iban a escuchar hablar? ¿Listo? Entonces es algo con lo cual podemos empezar a entender lo que necesita nuestro público. Bien, para ello les voy a mostrar un video. Voy a compartirles pantalla. Es un tipo que sabe algo sobre este tema de cómo conocer a nuestro público. Entonces, por favor, muy pendientes de esto. ¿Están viendo todos mi pantalla? Sí, profe. Listo, perfecto. Profe.
Bien, entonces vamos a... Aquí alguien habla por el chat. En el chat dicen... Sí, listo, perfecto. Bien, vamos. Vamos a ver entonces el video. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial de nuestro curso de diseño de videojuegos. En este tercer video hablaremos sobre para quién están hechos los videojuegos, qué es lo que quieren los jugadores, y con base en ello estudiaremos algo de las taxonomías del placer propuestas por Marle Blanc. Bien, sin más preámbulo, comencemos. Ok, bien, entonces, ¿para quién están hechos los videojuegos? Los videojuegos están hechos para el público. Sin embargo, el público normalmente no sabe lo que quiere. Ellos creen saberlo, más pocas veces lo tienen claro. Incluso el público podría llegar a disfrutar algo que no quería disfrutar y lo disfruta sin siquiera saber el por qué lo está disfrutando. Con base en eso debemos adelantarnos y proponer situaciones o juegos que estén acordes al disfrute de nuestros usuarios. Para eso tenemos varias herramientas. La primera de ellas sería proyectarse, ¿cierto? Ponernos en los zapatos del jugador y pues es que sea un hombre, mujer, niño, niña, adolescente, estudiante, trabajador, etc. El diseñador debe entender cuál es su público objetivo y cómo estos reciben la experiencia que aquí se les propone. Bien. Segunda forma sería la demografía. La demografía consiste en la separación por edades. Los juegos que le gustan a una niña, a un adolescente o a un adulto, pues claramente varían con respecto a la edad de lo que estamos buscando. Tenemos en cuenta que hay juegos que son para todas las edades, de todo tipo. Sin embargo, un jugador siempre disfrutará más o estará más acorde a disfrutar un juego si ese juego está pensado también con respecto a la edad que se le propone. Bien, una tercera es el género. Claramente estamos hablando de si es hombre o mujer, ¿no? Recordemos que las cosas que disfrutan los hombres o las mujeres, pues rara vez son las mismas. Los hombres prefieren más los juegos en los que tienen que usar habilidades físicas, prueba y error, mientras que las mujeres prefieren los juegos, normalmente, bueno, prefieren los juegos en donde tienen más que hacer uso de sus conocimientos, un juego de rol, en donde tienen que interpretar un personaje más de forma algo pasiva, ¿cierto? Bien, vamos a hablar entonces ahora de las psicográficas. Las psicográficas consisten en la clase social de nuestros posibles usuarios, su estilo de vida y sus gustos. No tienen en cuenta la edad. Bien, ahora vamos a hablar entonces de la subjetividad de la diversión. La subjetividad de la diversión, entonces, la vamos a trabajar con base a lo que propone Marc Leblanc y su taxonomía de los placeres con respecto al videojugador. La taxonomía son los métodos y los fines de una clasificación, para que nos quede claro. Bien, entonces lo que primero tendríamos aquí es la sensación. La sensación está relacionada directamente con los sentidos y el placer que producen. Obviamente esto es subjetivo, ya que lo que siente una persona no va a ser o rara vez es igual a lo que sienten otras, ¿cierto? Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto a la hora de diseñar nuestro videojuego. En este caso, normalmente está ligado a la estética del videojuego, ¿cierto? Hay estéticas que nos atraen más que otras y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Siempre lo he dicho en la clase. Fíjense en una línea gráfica, en una estética y trabajen sobre ella. Empiecen a incrustar elementos de varios lugares, si están trabajando con imágenes que han descargado internet o algo así. Tengan en cuenta mucho eso porque eso, si no tiene una buena estética, si nuestro videojuego no tiene una estética, eso hace que nuestro jugador ya quiera separarse del videojuego, no le agrada visualmente y volvemos a lo primero que estábamos hablando con respecto a que el público no sabe lo que quiere.
posiblemente en ningún momento usted propuso o le propuso al videojugador que le iba a entregar una estética, no sé, por ejemplo, con flash design o modelado 3D hiperrealista. Pero si usted no lo sabe hacer, no lo combina, el usuario se va a dar cuenta, algo en su cerebro le va a decir, oye, esto está feo, no me gusta, y posiblemente se vaya de ahí. Bien, hablemos ahora de la fantasía. La fantasía consiste en el placer de vivir en un mundo imaginario. Recordemos que nuestros usuarios, nuestros videojugadores, están buscando este mundo de fantasía y sumergirse en él, entender todo lo que son los límites que nos le vamos a ofrecer y tenemos que realizar unos límites, un mundo para él que sea atractivo. Siempre pensemos en que nuestro juego está hecho para los demás, para que sea el disfrute de los demás. Después entendemos a la narrativa. Pues la narrativa consiste en más que contar una historia, es atrapar al jugador en nuestra historia, que viva los elementos dramáticos propuestos, que ese jugador sienta que puede lograr las cosas, quedar atrapado por la historia que le estamos proponiendo. Después vamos al reto, una de las más importantes a la... Lo siento, fui yo. Hora de aplicarse en el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estamos en un juego, lo que queremos es ganar, ¿no? Siempre pensemos que debe haber una condición de victoria y que esa condición de victoria está sostenida por el pilar del reto. Entonces, nuestro reto no puede ser muy sencillo porque nuestro juego se vuelve aburridor, pero tampoco puede ser imposible de lograr porque podemos hacer que nuestro jugador definitivamente pierda el interés por el juego, ¿cierto? Y no lo continúe jugando, lo que hace que hayamos fracasado. Bien, otro de las taxonomías, de la clasificación de la taxonomía es la comunidad. La comunidad consiste en la amistad, en la cooperación, en agruparse para alcanzar un objetivo en el juego. Después vamos con el descubrimiento. Entonces, consiste en el placer de descubrir algo, cualquier cosa. Recordemos la sensación que sentimos cuando descubrimos uno de los hongos de vida de Mario Bros que no se veía, ahí estaba y nos sentimos más inteligentes, mejores que los otros por el hecho de haber descubierto ese secreto que tenía el juego en ese momento. Por último, antes no es el último, tenemos la expresión. Bien, es la capacidad de expresarse en el juego. En los videojuegos de antes, pues digamos que todo era establecido, ¿cierto? Mario estaba ya establecido, Luigi está establecido y todos los personajes en los que hayamos jugado estaban establecidos. Pero ahora está la capacidad de crear nuestro propio personaje, nuestro propio avatar, incluso nos dan las opciones de poder, no sé, expresar con algún personaje del videojuego, ¿cierto? Tomar una decisión, ¿quieres entrar por esa puerta? ¿No quieres entrar? Eso hace que también los juegos sean bastante interesantes. Bien, y por último, ahora sí tenemos la sumisión. La sumisión es la capacidad de rendirse a las reglas y fronteras implícitas en el juego. Entonces, cuando un juego nos atrapa, estamos inmersos en él, es porque hemos caído en la sumisión. Queremos estar bajo sus reglas y bajo las fronteras que nos han impuesto. Bien, por último me gustaría hablar de los tipos de jugador. En este caso estamos hablando de 4 propuestas de tipo de jugador, que son el cumplidor, el explorador, el socializador y el asesino. Bien, entonces, hablemos del cumplidor. Su placer está en cumplir las metas y cumplir cada uno de los retos propuestos en el videojuego. El explorador tiene su placer en las fronteras del juego. Él le gusta recorrer todo el juego y conocer todo lo que se propone con respecto a las fronteras, y su placer está en el descubrimiento. El socializador le gustan las relaciones, es el que está relacionado con la comunidad, en hacer un grupo de amigos para poder jugar, los que juegan Halo Online, ¿cierto? Los que se reúnen una tarde para verse dentro de un mundo, dentro de una frontera de tipo videojuego, los que juegan Diablo, por ejemplo, los que juegan Dofus.
¿Listo? Y por último está el asesino, que es una clasificación un poco extraña porque es un mix de todas las competencias y lo único que quiere es acabar y destruir el jugador con los otros. Quiere imponerse a los otros jugadores, quiere demostrar que es el mejor en cada uno de los retos. Bien, entonces, digamos que en resumen tenemos primero las herramientas que tenemos para conocer a nuestros jugadores, ya que ellos rara vez saben lo que quieren. Tener muy en cuenta todo lo que son la taxonomía del placer impuesta que propone el señor Marc Leblanc. Y por último, los tipos de jugadores. Como lo he dicho antes, hay muchos más que ustedes pueden explorar o encontrar o incluso llegar a clasificar según su experiencia. Esto es una base para comenzar. Sin embargo, ustedes a medida que vayan ganando experiencia, pues posiblemente puedan encontrar algo que se acomode más, algo mejor y poder complementar cada uno de estos conocimientos. Bien, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video tutorial. Gracias. Se man sabe mucho. Uf. Listo, muchachos. Bueno, cuéntenme, ¿qué piensan que les quedó o no les quedó claro con respecto al video? Tengo una pregunta, profe. Claro, dale. Lo que pasa es que, o sea, estaba pensando lo de socializar. O sea, socializar se refiere a socializar con otras personas o también es la interacción que tiene el jugador con los mismos personajes de la historia. Listo, José. Vamos a responder a José, que ha dado la respuesta en su pregunta. Socializar consiste en ambas cosas. Socializar, pues como su palabra lo dice, tiene que ver con eso, con hacer sociedad, con hacer grupo, con hacer amistad, con hacer amigos. Esto es algo, es un fenómeno que se viene dando desde hace pues, ya algunos años, sin embargo ahorita se viene dando con una fuerza brutal en los videojuegos. Me imagino que muchos de ustedes de acá juegan LOL, League of Legends, o por lo menos lo conocen. League of Legends es un juego que bajo su estructura, bajo los parámetros que presenta de videojuego, no tiene nada especial. Es un juego igual a muchos ya creados antes. ¿Listo? Sin embargo, su gran éxito está dado, primero, por la estética del videojuego y la propuesta de personajes, del mundo que se crea. ¿Listo? Pero una de sus grandes fortalezas es precisamente eso, socializar. En donde hay un chat, hay unas reuniones que se hacen con unos grupos en donde te reúnes a cierta hora con un grupo de 5 o 10 amigos para acabar con una base enemiga, con un castillo, con un monstruo, con lo que sea. Bien, eso hace parte de la socialización. El mundo ha cambiado. Cuando yo era joven, niño, en mis tiempos yo socializaba con el juego del que hablábamos ayer, o sea, con ponchados. ¿Listo? Entonces yo salía a la calle, salían mis amigos, algunos sacaban una pelota y socializábamos por medio del juego. Ahorita se sigue socializando por medio del juego, pero realmente la gente ya no sale a la calle, ya no tiene ese afán de estar socializando. Rara vez se dan estas cosas y la gente está más inmersa en este tipo de mundos alternativos que nos da el videojuego. Todos comparten, digamos, ese gusto por vivir inmersos ahí y se hace una socialización dentro del juego. Una socialización en la cual, pues de la cual han salido hasta matrimonios. En serio, hay personas que se han reunido, se han conocido, perdón, por medio de un chat, terminan fraternizando de una forma mucho más intensa, más allá del juego. Y bueno, se dan este tipo de resultados. Tengo muchos alumnos
que han pasado tanto por diseño como gráfico como por las otras carreras técnicas, que le dan un nivel de importancia bastante alto a esto de socializar por los videojuegos. Cuando yo estaba en la Tadeo, estaba muy de moda un juego que se llamaba Dofus. Y nos reuníamos con los amigos a jugar Dofus a cierta hora para acabar una misión. Aún así, o sea, estábamos en la universidad, nos veíamos todo el día, estábamos todo el día en la cafetería y nos íbamos cada uno para la casa y nos veíamos más tarde para seguir jugando. Son este tipo de cosas que son interesantes. La socialización está ahí. Socializar también es compenetrarme con mi personaje, poder tomar decisiones dentro del videojuego que yo sienta propias, que yo no sienta establecidas por el videojuego como acabar con Koopa o acabar con Koopa. O sea, tengo que acabar con Koopa, matar a Koopa. Estoy obligado. Los videojuegos, algunos videojuegos, no todos, me dan la opción de decir, ¿quiere acabar con Koopa o prefiere salir del castillo y estallar una bomba para que le caiga el castillo encima? ¿O prefiere abandonar la misión y rescatar la princesa en otro nivel? Ejemplo, ¿no? Eso es lo que lo hace interesante. De ahí la socialización. Me parece interesante y es algo que tienen que tener muy en cuenta ustedes a la hora de pensar sus productos videojuegos. Claramente la socialización no tiene que ser algo muy, o sea, puede ser muy extensa, muy fuerte. Volvamos al ejemplo de League of Legends. Como puede ser una socialización básica en la cual, por ejemplo, se da en los juegos de dispositivos móviles, por ejemplo. Es un juego básico. Vamos a hablar, por ejemplo, de un juego similar a un Angry Birds. Claramente en Angry Birds no es que van a entrar 5 personas a jalar la resortera para entre los 5 mandar el pájaro y tumbar las estructuras. Definitivamente no, es un juego totalmente individual. Pero hay una socialización en el momento en que yo invito por medio de redes sociales a participar en el juego, a descargar el juego a mis compañeros. Hay una socialización en el momento en que yo logro pasar un nivel y lo hago público en mis redes sociales. Entonces, fíjense que esto de la socialización es bien importante. No solamente para el jugador, porque entonces estamos hablando de una de las características que veíamos en el video, que era el descubrimiento, ¿cierto? Como, wow, descubrí la forma de pasar este nivel. Voy a ponerlo en mi Facebook, ¿cierto? Porque me da la opción de decir share, ¿no? Compartir. Entonces, comparto que estoy jugando la nueva versión de Angry Birds y que yo logré pasar los niveles mediante, qué sé yo, el nuevo pájaro especial que aparece. ¿Listo? Todo eso es socialización. Y todo eso no solamente le sirve a la persona que le está jugando, también al desarrollador y al diseñador como tal del juego. Si se socializa su juego, si la gente comparte en sus redes sociales que están jugando su videojuego, muy probablemente alguno también haga la descarga, muy probablemente también alguno lo juegue y haga lo mismo. Y fíjense que entonces empieza a generar una ramificación de su videojuego, una extensión del mismo que le puede servir a ambas partes. Yo creo que muchos de ustedes han jugado videojuegos y hay un botoncito que dice share, hay un botoncito que dice compartir. Gana 20 monedas si publicas en Facebook. Eso es la intención de eso. ¿Listo? Que obviamente usted ayude a ese juego a crecer. Y obviamente que la gente sepa que usted está jugando ese videojuego y que es muy bueno en ello. ¿Verdad? ¿Con eso queda más o menos clarito? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Señor. ¿Alguien más tiene una duda? Bien, perfecto. El video en estos momentos, el video que acaban de ver, lo estoy subiendo a YouTube. Bueno, yo los tenía antes en un canal, pero bajé el canal. Entonces, voy a generar ese nuevo enlace, se los voy a colocar en la plataforma para la clase de hoy. Permítame un segundo, hacemos eso de una vez.
Y mientras tanto me pueden ir contando cómo van con sus proyectos. Vamos, empecemos por el orden en cómo me aparecen aquí en la lista. Juan José Ruiz, ¿cómo le fue? Bien, profe, bien, señor. Pues, Ah, bien. no, pues en la noche, pues voy ya en la mitad de la historia del videojuego, pero voy bien. Ahí estoy pensando en qué meterle más, pero voy bien. Voy en la mitad de la historia del Ok. videojuego. Bueno, recuerden que no es nada complejo, ¿no? Estamos haciendo un diseño de un videojuego básico, sencillo. Recuerden que siempre uno empieza caminando antes que correr. Entonces, pues no se desglosen pues en crear la superhistoria para ganar el ¿qué? El indie game del año. No, no, posiblemente no. Entonces, para que por favor tengan eso en cuenta, ¿listo? ¿Yo qué hice? Permítame un segundo acá que ya. Bueno, mientras tanto, José Felipe, ¿cómo va? Bien, sí, señor, estoy trabajando en eso ayer. La historia, o sea, la historia como tal es bastante cortita, entonces, ya sea, como el desarrollo de las acciones es bastante concisa, entonces yo lo que hice fue añadirle otro poquito de lore, explicar un poquito, o sea, las zonas que yo había pensado para el juego, eh, y un ejemplo chiquitín de cómo se desarrollaría uno de los finales, pues que le había contado en la clase anterior. Ok, listo, bien. Permítame un segundo que mi teclado se quedó sin pilas. Vamos a sacar el de repuesto, el suplente. Listo. Bueno, perfecto. Igual, muchachos, a mí me gusta es que me presenten avances, ¿no? No que me digan, sí, voy bien, sí, tremenda energía, profe, wow, ¿no? Lo que necesito es que me muestren cómo va el asunto. Tatiana, ¿cómo vas con ello? Pues, profe, yo ayer hice como un tipo de introducción al juego y lo que estoy como creando es cada mundo, porque pues cada nivel yo quiero que sea un mundo diferente, como un ambiente diferente. Ok, bien, muy bien. Pues si quiere le leo un pedacito. Eso sí, bien, mejor por ese lado. Bueno, pues la introducción dice así como Billy acampa con su perro y en la noche encuentran una cueva. Al entrar, ingresan en un bucle de espacio. A medida que siguen caminando, Billy se da cuenta que ha perdido a su perro. Por esto se da la tarea de encontrarlo. Existen multiversos en dicha cueva. Billy tendrá que pelear contra viento y marea para salvar a Dobby, su perro. El primer mundo, digo yo que es una selva amazónica, y habrá como lazos colgantes en los árboles o lianas Sí, para sí. desplazarse. Si cae alguno de estos, lo estarán esperando los caimanes y cocodrilos. Si se deja picar de las avispas venenosas, perderá una vida cada vez que esto ocurra. Y si va recolectando los frutos, seguirá al siguiente mundo. Y ahí voy. Está muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Gracias, profe. Podemos hacer uno de esos mundillos, ¿cierto? De Billy con su perro. Bueno, sin su perro, mentiras, porque lo Sí. tiene que buscar. Podemos hacer uno de esos mundos en esta clase. Me parece que podemos hacer como digo, un prototipo funcional con eso. Entonces estamos bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos una idea. Fíjense que, bueno, les acabo de colocar el video en la plataforma para que por favor cojan ese video y empiecen a desglosar por puntos para quién está hecho los videojuegos y cuál es mi idea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empiezo a acomodar, a amalgamar las dos ideas, ¿cierto? Para que se compacten, sea sólida mi idea y poder mejorar eso. Muy bien. Alexander, ¿qué dicen?
Pues, profe, ¿aló? ¿Me ¿Sí? escuchas? Sí, señor, muy Ok. bien. Pues, a ver, pues yo ayer tenía planteada mi historia, pero como que anoche me dio la loquera y la cambié toda. Entonces va como que Smoke, que es el personaje principal, eh, un ex aventurero, eh, se, su hijo se enferma un día y pues la medicina es muy difícil de encontrar y muy cara. Entonces este decide entrar en una mazmorra, la cual se supone que tiene esta medicina y si no es esto, es un tesoro el cual le permitiría comprar la medicina para su hijo. Entonces él entra a la mazmorra y ahí tiene que desarrollar todo el tipo de puzzle y lo que le conté ayer. Ok, Más o menos va así la historia. ok, bien. ¿Ese es un juego también está pensado para plataforma o es un juego pensado para Sí, plataforma. plataforma? Listo. Listo, bien, 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 bien. Listo, muy bien. Bueno, me gustan las ideas. Bueno, aquí me envían Into the Roots. Este es el archivo de José Felipe. Vamos a descargarlo a ver qué fue lo que envió el hombre. Listo. Ahorita lo reviso. Bien, entonces yo creo que necesitamos primero empezar a explorar lo que les digo, ese mundo del jugador, ¿no? ¿A quién me dirijo? Por ejemplo, Alexander, ya que estábamos hablando. Si era Alexander, ¿verdad? Sí, sí, Alexander. ¿Para quién cree usted que está dirigido ese juego que está creando? Pues, profe, pues en este momento yo creo que a todo público que le guste el plataformero, porque pues no tendría como una edad en específico, un género, que es lo que hablaba ya en el video. Pero mira lo que acabas de decir, que no, pues para cualquiera que le gusten los juegos de plataforma. Mira que no. O sea, no se hace un diseño de videojuego, porque aunque a mí sí me gustan los juegos de plataforma, me parecen un poco más divertidos que cuando son en un mundo 3D lleno de una cantidad de cosas. No voy a jugar tu juego solo porque es de plataforma. Si me hago entender, me debe interesar la historia, me debe interesar la idea, me debe interesar el look, los gráficos. Bien, que obviamente no vamos a trabajar en gráficos acá ni mucho menos, pero es algo que debes tener en cuenta, ¿cierto? Recuerden que eso va ligado a la sensación, ¿cierto? En donde yo me siento, mis sentidos, ¿cierto? Recogen esa información que me está enviando su merced, ya sea por los ojos, obviamente por el diseño de audio, o sea, lo que entra a mis oídos, y por medio de ese audiovisual me enamoro de su juego. ¿Listo? Por medio de una narrativa que también tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita sobre lo social. Entonces me enamoro del posible juego. De ahí que normalmente cuando hacemos un juego, obviamente este no es el caso, nosotros estamos haciendo apenas nuestros primeros pines de diseño de videojuego, pero normalmente cuando se hace un juego, también se hace una investigación previa. Una investigación, como ya lo vimos, de qué es lo que le gustaría a la persona jugar y yo transformo ese querer en lo que realmente esa persona quiere, ¿cierto? Como lo veíamos ahí, como lo explicaba el video. Se hace una investigación. Se hace una investigación con base, bueno, a todo lo que vimos ahí. Demografía, sexo, en fin. Para ver, por ejemplo, para mí, el juego que usted propone me parece más femenino que masculino. Y aunque es un padre que está interesado en encontrar la medicina para la cura de su hija, me parece que es un tema muy de cuidados, ¿no? O sea, es un tema paternal, es un tema, yo no estoy diciendo que los hombres no sean buenos padres y que no les interese buscar medicinas para sus hijos, pero normalmente los hombres se inclinan a juegos más como del tipo asesino. Entonces, un juego básico en donde hay que dispararle a los patos que aparecen en la pantalla, por ejemplo, ese Dog Hunt,
bueno, que de pronto ustedes nunca jugaron porque son jóvenes, pero que sí es muy conocido porque es viejito, que eran unos patos que aparecían por la pantalla y con la pistola láser le disparábamos y acabábamos con ellos. Son ese tipo de juegos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a explorar. ¿Bien? Es por ese lado. Bueno, muchachos, haciendo paréntesis, ya hablamos de esto. Ustedes tienen que seguir alimentando ese documento que están haciendo. Y en serio, tienen que estar haciendo un documento. No es que me estén hablando ahorita, no, voy súper bien, esto tengo 50 ideas en la cabeza, profe, todas las ideas son ganadoras. Es que no, necesito el documento de diseño de videojuegos. Recuerden que esta clase es de diseño de videojuegos. Bien. Entonces les decía, bueno, mentiras, que vamos a hacer un paréntesis y les preguntaba, ¿cómo les fue con Godot? ¿Lo instalaron? ¿No? Entonces, por favor, haga, bueno, ahí dice que faltó yo. Que falte yo. Andrew, hábleme de su videojuego, por favor. Pues ayer hice la narrativa, pues hice más que todo como una introducción al juego, no tanto como la historia de los mapas, la historia final, sino más como una introducción que se la voy a también a leer como lo hizo otro. Ya. Tratar de un personaje principal, inserte nombre del personaje principal, ahí entre comillas, el cual tiene una gran relación de afecto con su padre. Ellos dos son como espadachines que protegen el bosque. Y el padre se encarga de enseñarle todas las técnicas de la espada, de estocadas, las cosas. Más como, es como un personaje parecido a Link de Zelda, pero un día su padre es secuestrado por un malévolo monstruo con forma de orco, así malvado, y también se encarga de borrar los recuerdos al niño. El niño al día siguiente se despierta todo olvidado y se entera de que su padre ya no está, pero ve una nota que su padre alcanzó a escribir que decía que hijo, por favor, revisa el sótano. Hay una caja de la que te hablé cuando eras chico. Entonces el padre le dejó una caja al niño, pues que siempre ha estado ahí guardada en el sótano como en caso de emergencia de que algo así llegara a pasar. Y la caja tenía una etiqueta que dice en caso de emergencia. Y pues el niño lo abrió y de esa caja salió como un animal flotante en forma de gato, perro. No sé si se han visto el anime de Sakura Card Captor, tipo No, algo pero me he así, visto o Alicia en el País de las Maravillas, es la misma vaina, pero siga. eso mismo, y ese animal se encarga de fusionarse con la espada. Ya la espada del niño toma una apariencia más animal, más salvaje, y se encargarán de entre los dos salvar al padre. Entonces, el juego se encargarán de poderes mágicos, de en la aventura ir mejorando los armamentos y apariencias, juego de extrema dificultad. Una característica que va a ser el juego es que se va a desarrollar en 32 bits. ¿Por qué? Porque va dirigido a un público el cual quiera una experiencia de juego más retro, más antigua. Así como esos juegos que, este juego yo lo juego y me transmite eso de los primeros Zeldas, eso de los 8 bits. Va para un público. Además, también los 8 bits facilitan la creación del juego mediante sprites. Mediante sprites animados se puede hacer más fácil un juego que mediante 3D o mediante dibujos más en específicos. Y pues, nada, profe, ahí está. La condición de victoria será llegar a salvar al padre. Ok, bastante denso todo el intro, muy bien, se ve que le trabajó. Me imagino, estos son de estos juegos, así como me lo imagino yo, que pues antes de empezar a jugar hay un video o unas imágenes que van pasando y que nos Exacto. ubican La idea es que esa cinemática sea la que atrape a la persona, en una la cinemática historia. inicial. Eso no se llama cinemática, pero bueno. Pero sí, esa historia, esa narrativa se llama. Cinemática es una cosa que tiene que ver con el movimiento corporal, que después, bueno, mentira, ustedes no son de animación, de pronto les enseño eso, sí, claro, les tengo que enseñar. Bueno, en fin, hay una narrativa, una historia que, claro, está ahí presente, muy bien.
Mm, vamos ahora a centrar. Ah, bueno, les preguntaba cómo les fue con el GDevelop. ¿Lo instalaron? ¿Quién no lo instaló? Sí, profe, yo lo instalé, pero no lo abrí. Yo Ah, apenas lo abrí y no no, entendí nada. no es para que lo abran, ni mucho menos. Para eso estoy yo, para enseñarles. ¿Listo? Bueno, como estamos haciendo un juego de plataformas, me imagino. Al igual los juegos de plataforma, pues tienen distintas mecánicas. Vamos a hablar de las mecánicas en este momento. Bien. ¿Alguien conoce el concepto de mecánicas? ¿Acá? Pues, profe, yo tengo por entendido que el término mecánicas es como dificultad, como las formas de las cuales se utiliza tal personaje, ¿Las formas con las que qué, perdón? las formas con las cuales se puede mover tal personaje, los ataques y esas cosas, eso es como una mecánica. Un movimiento es una mecánica, Muy un bien. ataque es otra mecánica. Pues eso tengo por entendido yo. Esas son las mecánicas en los videojuegos, sí señor, tiene toda la razón. Las mecánicas en los videojuegos tienen que ver con la forma en la que los elementos que yo tengo dentro de mi videojuego se comportan. ¿Listo? Si a mí me gusta Mario para mis clases, para hablar de estos ejemplos. Todo el mundo ha jugado. Vamos a centrarnos en el Mario básico, en el Mario 1, en el Mario viejito, el retro, el primer Mario por allá ochentero. A ver, Tatiana, dime cuáles son las mecánicas de Mario según lo que hace Mario, o sea, lo que puede hacer Mario. Las mecánicas, pues, no sé, yo entendí como lo de saltar, ¿Sí? Exacto. recoger las monedas. No, o sea, ¿qué puede hacer Mario? O sea, con su cuerpo, por así decirlo. Una cosa es recoger las monedas en un objetivo. ¿Qué puede hacer Mario? No, Mario pues puede saltar. camina, salta. Eso, salta, camina. Cuando coge ese poder, pues corre súper rápido, es inmune a todo. ¿Qué más hace? No me acuerdo. Cuando coge flor de fuego, dispara. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? En los Sí, mundos en uno de acuáticos. los mundos cuando nada. En los mundos acuáticos puede nadar muy bien. Sí. Bien, ese es Mario. Como tal, eso es Mario y esas son sus mecánicas. Mi personaje puede caminar, correr, saltar y bajo ciertas condiciones puede disparar, nadar, y digo bajo ciertas condiciones porque hay veces que puede nadar como hay veces que cae al agua y se muere. Puede nadar, puede disparar y como dices tú, tener una inmunidad. Se vuelve inmortal. Esas son las mecánicas de Mario. ¿Cuáles serían las mecánicas de las plantas carnívoras que salen de los tubos? Comercio Mario, ¿no? ¿Perdón? Comercio Mario. No, ese es el objetivo de las plantas, comerse a Mario. ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué es lo que ¿Salen hacia hacen? arriba? Exacto. Suben y bajan. Esa es su mecánica. La mecánica de las plantas carnívoras de Mario es subir y bajar. Hay algunas que disparan, entonces ahí añadiríamos, suben, disparan, porque son un disparo en ángulo, y vuelven y se guardan. ¿Bien? Con base en eso, entonces, a ver, para que nos quede más claro, ¿cuáles serían las mecánicas de, a ver, ¿cómo es que se llama esta? De las tortugas de Mario. La tortuga que tiene el caparazón verde. ¿La recuerdan? Bueno, o nómbreme alguna mecánica de las tortugas que hay por ahí. Caminar de lado a lado, ¿no? Esa es una mecánica, caminar de lado a lado, a la cual la vamos a llamar patrullar. ¿Listo? Entonces es el enemigo que patrulla. Voy de un punto hasta el otro con un rebote constante. Esa es la mecánica.
Ya vamos entendiendo esto, ¿cierto? De las mecánicas. Cuando nosotros hacemos el diseño de nuestro videojuego, tenemos que pensar no solamente en la historia que muchos de ustedes ya tienen muy compacta, sino también cómo se comportan las cosas de nuestro videojuego, cómo se va a comportar el protagonista de nuestro videojuego. Hay videojuegos muy interesantes con mecánicas muy básicas. No recuerdo el nombre del juego ahorita, no sé, de pronto ustedes cuando se los nombre lo recuerden. Es un juego en 3D. Es como una casa encantada, es un juego como de terror muy oscuro. El personaje principal está en primera persona. Entiéndase primera persona que solo se le ven las manos en la pantalla, ¿verdad? Tercera persona es cuando se ve el personaje completo. Está en primera persona y lo único que tiene es una linterna. Y lo único que puede hacer es caminar, tomar objetos y esconderse. Se esconde de los fantasmas, se esconde de los zombies, se esconde del terror, se esconde, pero se esconde. O sea, el señor en ningún momento va a agarrar un poder para acabar a puñetazos los zombies ni nada. Y es muy divertido, es muy interesante, porque realmente es amnesia. Porque pronto eso sería como algo más real, ¿no? Como de la vida real. Si yo estoy en una casa encantada y estoy esquivando pues los diferentes monstruos que hay ahí, muy probablemente yo no voy a coger a los monstruos y los voy a agarrar a puñetazos o voy a sacar un arma que está guardada en un cajón a matar un fantasma a balazos. ¿Listo? Pero definitivamente sí me puedo esconder, dejar que el alma, lo que sea, pase y yo pueda completar mi misión y ir recogiendo las cosas, que eso sí lo que puedo hacer. Entonces, mis mecánicas son tan básicas como saltar, agacharme, necesito agacharme para poderme esconder, saltar, agacharme, tomar objetos, ¿cierto? Obviamente utilizar mi linterna porque todo es muy oscuro. Y esconderme, eso es prácticamente. Y hace un juego bastante divertido. Pensamos en las mecánicas de nuestro protagonista. También debemos pensar en las mecánicas de los objetos que hacen parte del mundo y claramente de los enemigos. Los enemigos secundarios como mi enemigo principal. Siempre me devuelvo a Mario. No sé, el Cupatrupa, yo no me acuerdo cómo se llama el honguito este con patas. Él lo que hace es patrullar siempre o sale normalmente caminando hacia un lado y esa es su mecánica. Después creo las plantas carnívoras, entonces las plantas carnívoras también les asigno una mecánica que consiste en subir y bajar. Hay algunas que suben, disparan y vuelven y bajan. Si se dan cuenta, por ejemplo, en Mario, cuando yo me pego al tubo, la planta no sale. La planta está saliendo normalmente de un tubo. Si yo llego y coloco el personaje acá, la planta no vuelve a salir. O sea, me da la oportunidad de poder saltar y seguir pasando. Esa puede ser una forma de pasar. Entonces, eso también hace parte de la mecánica. La mecánica de ese enemigo consiste en subir y bajar, pero está limitada a que Mario no tiene que estar pegado al tubo para poder funcionar. Si Mario está pegado, el protagonista, el player, está pegado al tubo, la mecánica no funciona. Bien, eso es lo que hace un diseñador de videojuegos. Les crea una experiencia. El diseñador de videojuegos está creando una experiencia interesante, importante para el jugador. Crea todo este tipo de reglas. Recuerden lo que hablábamos ayer. Un juego no son los gráficos, un juego no es la historia. Un juego es el mundo de reglas que yo creo para el jugador. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del ajedrez? Que el ajedrez tiene caballo, torre, alfil, yo no sé qué, y que yo cambio todo eso por árboles. Sigue siendo el mismo juego porque tiene las mismas reglas y muy probablemente genere la misma pasión en el jugador que si eso fuera un caballo, en vez de un caballo fuera un árbol de cerezo. Ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer, crear ese mundo de reglas, crear ese y que van ligadas a las mecánicas de mi juego. Entonces hablábamos, por ejemplo, de los del juego de Tatiana, que es el niño que va como entre mundos alternos, mundos paralelos, una cosa así.
Y ella hablaba de un primer mundo que es una jungla, donde hay lianas y puedes saltar o qué sé yo. ¿Qué hacen las plataformas? Las plataformas también tienen mecánicas. Hay plataformas que van de un punto al otro, hay plataformas que giran, hay plataformas que desaparecen, hay plataformas que suben y bajan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se van a comportar esas plataformas? ¿Qué va a haber más en ese mundo? Las lianas van a estar siempre fijas. En el momento en que yo las toque me van a empujar, me van a impulsar. ¿O tengo yo que coger el impulso para que eso funcione? ¿Habrán escaleras? Escaleras que aparezcan, desaparezcan. ¿Tengo que empujar algún elemento para generar, por ejemplo, un puente que me deje pasar hasta el otro lado donde está la otra plataforma? Si lo empujo, ¿con qué lo empujo? ¿Con el cuerpo del jugador o tengo que llevar, por ejemplo, una roca para empujar el tronco y que el tronco caiga hasta el otro lado para poder pasar? Eso es lo que hace un diseñador de videojuego y eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer ahorita. ¿Listo? Crear ese mundo de mecánicas, crear ese mundo de reglas que están supremamente sujetas una con la otra, ¿cierto? Juan José Ruiz, ¿preguntas, dudas o inquietudes? Señor. ¿Tiene alguna duda o inquietud? No, no, señor. No, ok. ¿Qué dice Andrew? Nada, profe, ninguna duda. Breve, ¿cierto? Por favor, empiecen a complementar su documento con lo que hemos hablado hoy. Fíjense que hemos hablado de ayer a hoy 3 cosas bien interesantes. Bien, primero empezamos por una idea, por crear un mundo, ese mundo mágico, que en este caso estamos haciendo un videojuego para nosotros, ¿cierto? Por lo que queremos, ya creamos el mundo mágico. Después empezamos a ver para quién está hecho ese videojuego, a qué público lo voy a dirigir, quién va a ser mi público receptor, ¿cierto? Y ahora estamos hablando de mecánicas y reglas. Está muy bonita, pues toda la narrativa que algunos tienen hasta el momento, obviamente, pero ahora vamos a pasar a una parte más técnica. Vamos a dejarla de lado en estos momentos la poesía que dice que Pepito está buscando a su perro porque lo ama mucho y se perdió en el mundo paralelo. No estoy diciendo, o sea, eso está bonito, está chévere, pero ahora vamos a dejar de lado esa parte, vuelvo y digo, la poética, la narrativa, para meternos en una parte más técnica. ¿Qué hace Pepito? Pepito salta, Pepito corre, Pepito lanza rocas, Pepito se esconde y no hace nada más. Un juego de plataforma puede ser perfectamente para correr y saltar, no más. Por ejemplo, ¿qué hacen los enemigos de Pepito? Son plantas que disparan, que no disparan, en fin. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a crear las reglas y las mecánicas. Reglas. Si Pepito es golpeado 3 veces, muere. Reglas. Si encuentra 5 piñas, va a recargar toda su energía. Reglas. Si encuentra una de las fichas, si fuera un puzzle, tiene que completar 6 objetos para completar, no sé, el medallón místico que le abre la puerta para pasar al otro nivel, a la otra dimensión. Reglas. ¿Listo? Y mecánicas. ¿Entendido, muchachos? ¿Alguna duda o alguna inquietud? O sea, profe, lo que vamos a hacer hoy es como una versión de nivel, como el primer nivel, mejor dicho. ¿Por qué hice eso? Juan, contésteme. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué lo entendió por ese lado? No, porque usted comenzó así, entonces lo entendí por ese lado, pero pues no, ya. Dígale que otra vez.
Vuelvo y digo, sí puede ser el diseño un nivel, o sea, hablemos del nivel 1, perfecto, porque igual todo el mundo va a hacer un nivel, no van a hacer más. ¿Listo? Van a hacer un nivel, está bien. ¿Listo? En ese nivel van a ver, o sea, en mi juego, a ver, anoten eso, en mi juego van a haber reglas. Vuelvo y digo, ¿cómo se llama el protagonista de tu historia, Tatiana, el niño? Billy y el perrito Dobby. Billy y Dobby. Sí, señor. Listo, entonces Billy. Entonces vamos a hablar de Billy. En estos momentos no estamos hablando de ningún nivel. Estamos hablando de Billy. ¿Cuáles son las mecánicas de Billy, Tatiana? Él puede correr, saltar y patinar. Ah, sí, ¿verdad que el hombre es puro Islander? ¿Listo? Entonces, Juan José, ¿te quedó claro el qué puede hacer? Entonces, estamos hablando de Billy, no estamos hablando de un nivel. Billy tiene unas mecánicas que son correr, saltar y montar patineta. Se puede agachar, por ejemplo, también. Entonces, digamos que también se agacha. Estoy diciendo cualquier cosa. Esas son las mecánicas de Billy. Es lo que puede hacer Billy. No puede hacer más. Él no puede volar. Él no manda rayos de los ojos. Billy salta, corre, monta patineta y se agacha. Fin. ¿Listo? Billy va a tener enemigos en el nivel. Por ejemplo, como está en la jungla, van a haber unos changos que son supremamente peligrosos. ¿Qué hacen esos changos? Patrullan, saltan y cuando Billy está a cierta proximidad de ellos, le brincan encima. Fíjese que yo no estoy hablando ahorita de un nivel como tal, estoy hablando de lo que pueden hacer los changos, de lo que puede hacer Billy, de lo que pueden hacer el resto de enemigos que hayan dentro de ese nivel, o dentro de los niveles, porque tortugas en Mario Bros. Encontramos desde el nivel 1 hasta el nivel 8. Siempre hay tortugas. Entonces, lo que pueden hacer los enemigos que se presentan ahí. Las mecánicas también hacen parte de los elementos, no solamente están sujetas a un personaje. Vuelvo y digo, una plataforma también tiene una mecánica. Hay plataformas que suben y bajan, que van de izquierda a derecha, plataformas que aparecen y desaparecen. ¿Listo? Entonces, esos son mecánicas. Vamos a hablar, plataformas nivel 1, plataformas para subir y bajar. Entonces, ¿en qué consiste la mecánica? Subir y bajar. La plataforma no va a hacer nada más. ¿Entendido? Eso. Ahora las reglas. Como hablábamos ayer en el juego de los ponchados, hay unas reglas que hay que seguir. Billy no puede andar por ahí como un loco atravesándosele por los enemigos como si se le diera la gana. En el momento que un enemigo lo toque, pierde un porcentaje de su energía. Si es tocado varias veces, muere y tiene que reiniciar el nivel. Eso es una regla. Las reglas dicen, por ejemplo, que hay enemigos más poderosos que otros. El chango, en su ataque, le puede quitar la mitad de energía a Billy. Eso es una regla. En el momento en que Chango toca a Billy, pierde 50% de su energía. Pero también hay un enemigo que se llama un loro, que es un loro que sale volando por ahí de una esquina y le cae encima y se va. Me estoy inventando eso. Cuando el loro pega, le quita el 20%, no le quita tanta energía como el mico, ¿cierto? Pero ahí le estamos dando una regla. Además de que también tengo que pensar en las mecánicas de ese loro. Entonces, mecánicas del loro. Cuando Billy se encuentra a cierta proximidad del loro, ese loro se dispara en un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Que van a haber unas plantas, como estamos hablando de la jungla, yo estoy hablando solo del juego de Tatiana. Entonces, en la jungla van a haber unas plantas que disparan semillas. La mecánica, entonces hablamos de la mecánica de esas plantas, es que disparen una semilla en cierto ángulo cada
5 segundos. Cada 5 segundos esa planta saca una semilla. Dispara. Esa es la mecánica. ¿Listo? La regla es que si esa semilla le cae a Billy en la cabeza, le quita el 20% de energía. Pero Billy puede disparar. Pues no lo había pensado, voy a pensarlo bien. Listo. Entonces Billy podría, estoy hablando en serio, podría, por ejemplo, disparar de vez en cuando y acabar con las plantas de un solo golpe. Ejemplo, ¿listo? ¿Le queda más claro, José? Sí, ya, profe, ya. ¿A alguien más todavía le surgen dudas? Listo, muchachos. Entonces vamos a arrancar con eso. Quiero que en estos momentos empiecen a pensar en ese mundo. O sea, ya tienen el mundo creado, ya todos tienen algo en su cabeza que es una historia de unos personajes que les sucede X cosa. Ahora vamos a pensar en ese mundillo, que en ese mundillo de primer nivel vamos a encontrar que yo sigo con el ejemplo de Tatiana. Changos, loros, vampiros, serpientes, en fin. El chango, ¿qué hace? ¿Cuáles son las mecánicas del chango? ¿Cuáles son las mecánicas del loro? ¿Cuáles son las mecánicas de la serpiente? Los objetos inanimados, recuerden entonces, hay plataformas, ¿acaso hay lanzas? De pronto, imagínense que de pronto hay alguna especie de abismo o algo así, y hay algunas lanzas abajo que si las toco, muero, o sea, que salen, entran, se esconden. ¿Cuáles son las reglas? Si la lanza me toca, pierdo el 100% de vida, la mitad de la vida. Hay una regla que me deje recuperar vida. Por ejemplo, como voy en la selva y me encuentro unos plátanos, esos plátanos, cada 20 plátanos recupero el 20%, qué sé yo. Es la hora de empezar a crear reglas y mecánicas. Bien, son las 9:11. Vamos a empezar a trabajar el resto de la clase en ese documento. Faltando unos 10 minutos, o sea, tienen 40 minutos para ello, me empiezan a contar cómo van. ¿Listo? Bien, mis jóvenes Padawans.